De Posh. Lucía, de Posh. Decime que, por favor, que recordás eso. Sí, obvio, era un viaje ese video. Está Creo que en me reí los 20, no sé cuánto duraba, pero todo lo que duró me 10 reí. minutos, 10 minutos capaz. Era un programa que se llamaba Cha Cha Cha, que lo daban en ISAT. Yo lo miraba por el cine independiente, no por ninguna otra razón. Y porque van a haber gente pervertida y horrible que miraba ISAT de noche por causas que no voy a hablar. Y, sí, vamos a hacer una introducción al metabolismo y luego viene glucólisis. La próxima clase va a ser glucólisis. Entonces, sin prisa y sin pausa, vamos a arrancar. ¿No? Esta clase ya no está hecha por la chifete. Luego vamos a definir el metabolismo como la actividad celular, como una actividad celular muy coordinada que está dirigida. Un poco les voy a leer las diapos, ustedes saben que yo odio leer las diapos, pero es como que están tan desarrolladas que bueno. Y las dudas las vamos conversando. ¿Ah? Una actividad celular muy coordinada y dirigida en la que muchos sistemas multienzimáticos cooperan para cumplir 4 funciones, que son las de obtener energía química a partir de nutrientes ricos en energía, convertir moléculas, nutrientes, en moléculas características de la propia célula. Vamos a ir viendo cada una de ellas qué significa. Esto ya está explicado en los videos de termoquímica, eh, de la lista de reproducción de IBCM. ¿Ah? Por eso les insistí tanto con esos videos, pero ¿alguno lo vio? Me prenden los micrófonos. Menos autoridad. Solo responde el que los vio, ¿no? No, no todos. Todas. ¿Lo vieron? Cambia la pregunta. No lo vi, no. Ah, tuviste 3 semanas, Lucía de León. Y encima no me entendés la referencia de Talia. Así son. Bueno, convertir las moléculas de nutrientes en moléculas características de la propia célula, polimerizar precursores monoméricos a proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos y otros. Cuando decís sin comentario, Fiorella, es porque no. Es como cuando tengo un amigo para presentarte y está bueno, es re buena gente, no me lo presentes. Pero es re simpáticos, no me lo presentes. No sabes qué buena persona que es, sí, debe ser horrendo, como pegarle a la madre en la boca, boludo. Y sí, es así. Bueno, sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas. ¿Ah? Entonces, el metabolismo está constituido por muchas reacciones interconectadas y acopladas, y ahí vemos en celeste, en este esquema, vemos sobre todo los metabolismo de los carbohidratos, en- vemos el metabolismo de los nucleótidos, de algunos aminoácidos, de los aminoácidos en general, de algunas otras sustancias. En fin, vemos un montón de distintos metabolismos. Acá tenemos el lipídico y acá tenemos el de los carbohidratos. Y esto sería el ciclo de Krebs. Usuario de Zoom asumo que es Zoe. Andrea entró a la primera clase, ahora que estoy recordando, porque tenía a Zoe y Andrea como usuarios de Zoom, ¿no? Ah, gracias. Sí, claro, obvio, sí. No, y después, pues sí. Así somos, no me contestan una pregunta. ¿Nos van a llorar? Y ni siquiera tiene que ver con tipo lo que estamos dando, era de curioso nomás, de hacer memoria. ¿Nadie se acuerda? Me perdí de la pregunta, perdón. Ya. Lucía, ¿vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta de la pregunta cómo te. No, no, no me pongas no me mutees el micrófono. No me mutees el micrófono. Lucía, ¿qué pregunta es? Ay, la puta. No mutees el micrófono.
No seas cobarde. No puedo, no puedo. No mutees el micrófono, dije. O sea, me cambió el color de la cara, auxilio. Lucía, ¿cuál fue la pregunta que hice? Basta. Ah, oh. La pregunta fue si se acuerdan que en la primera clase yo tenía a Zoe y a Andrea como usuarias de Zoom y siempre me confundía cuando alguna vez escribía. ¿Qué fue este ruido? Yo riéndome. Pero fue como un pato, no sé. Ay, por favor, no, pará. No, 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 no. No, no, no. No, me das años de vida, te juro que me das años de vida. Te voy a empezar a pagar yo por darte clases. Ay, por favor. Bueno, nada, no importa. No importa eso. ¿Está? Entonces vamos a hablar de metabolismo. Deja de llorar, Lu, no llores, no llores, está bien, todos nos equivocamos, todos podemos cometer errores. Perdón, me detengo. Pero bueno, te das cuenta que, o sea, si te hubiera pedido que me digas cuáles son las enzimas que participan o los pasos limitantes del ciclo de Krebs, no sé, te entiendo, no entendí la pregunta. Pero tipo pregunté. Pregunté si Andrea había venido a la primera clase. Y me respondiste, no entiendo la pregunta. Ay, ay, por favor. Los primeros 40 minutos de esta clase van a ser Lucía riéndose y yo llorando, un poco de risa y un poco de llorando. Soy asmático, recuerden que soy asmático. Soy un señor grande, ya no puedo con esta cosa. Entonces, vamos a volver, vamos a enrutarnos. En una célula dada, cientos de reacciones químicas tienen lugar en cada instante. Eso es lo que hace al metabolismo. Fuera de la célula, la mayor parte de las reacciones no ocurriría a tiempos compatibles con la vida. Hola Wendy, bienvenida a tu primera clase. Bueno, nada, las clases si bien son divertidas, siempre, nada, hoy fue como que un montón, un montón, un montón, un montón. Lucía es la encargada de darnos años de vida con su risa hermosa, que ya definimos que es la magia de los rock and roll. ¿Ah? Y nada, eso. Sí, pero capaz que Lucía te manda mensajes al privado, así, acosándote y todo eso, pero es de que no se da cuenta y piensa que está mandándolo al chat general. ¡Escupí el agua! Ay, pobre pibe. Nada, bueno, Agustín ya no se conecta más porque la novia no lo deja, porque en realidad se separaron una semana, porque Lucía le mandaba mensajes al privado. Nada, y él no tenía cómo explicarle. Claro, por acoso, claramente, por acoso. Y el chiquilín no podía, la novia no le creía que era, tipo, sin querer, que Lucía le escribía sin querer, no, que se lo estaba cargando. Ah, mira, si la escribí sin querer, ¿quién va a ser tan pelotuda? Decía, no te justo a vos Yo. siempre, siempre es justo a vos, siempre es justo a vos. No, no, pero bueno, está, nada. Tenemos una pareja menos en el grupo, pero está, no sé. Nos reímos un rato. No, si ya no hables, pues no trae el agua todavía. Ahora sí, después que trae el agua podés hablar todo lo que vos quieras. Bueno, la clase va a quedar completamente grabada y subida para que puedas ver lo que te perdiste. ¿Está, Wendy?
Y también Fío, vos creo que entraste un poquito atrasada, no fuiste vos, ¿no? No, yo no. Mm, Natalia, no sé, hubieron algunas que entraban un poquito más tarde. Pero vamos a avanzar, chicos, por favor, porque me va a dar algo. No pasa nada, no importa, no es reto ni nada, es para que sepan que no se pierden nada, ¿tá? O sea, que va a quedar grabado todo. Entonces, esto me parece importante, ¿tá? Vamos a prestarle atención a esto porque es muy importante. Los tiempos de las reacciones que son necesarias para la vida son tan largos fuera de la célula que serían incompatibles con la vida. Entonces, para que se dé la coordinación y dirección necesaria de las reacciones químicas que hacen al metabolismo, tenemos las enzimas y la regulación enzimática. ¿Ah? Y por último, hay un número de vías metabólicas centrales que son comunes a la mayor parte de las células de un organismo, que es el metabolismo intermediario. Luego hay algunos grupos celulares o unas líneas celulares que tienen cosas bien específicas. ¿Ah? Pero después están las que son comunes a todas y tal. Entonces tenemos como definiciones que las 5 características principales del metabolismo son que las rutas metabólicas o las vías metabólicas son irreversibles. ¿Ah? Cuando se está catalizando algo, se cataliza, y cuando se está anabolizando algo, se anaboliza. Las vías anabólicas y catabólicas deben ser diferentes, no pueden ir por el mismo lugar. No puede ser como una reacción que pueda ser ay, no me sale. Reversible. Porque si no, bueno, ya lo dije de acá, son irreversibles. Porque si no, esto tendría como una constante deformación y de separación y demás. Y tal, o sea, sería un bardo. Tienen que ir por lugares distintos, con enzimas distintas, así que bien separados. Lo que se va a producir, se va a producir, y lo que se va a usar, se va a usar. Lo que se consume, y lo que se crea, se crea. Para ponerles un ejemplo, ustedes tienen un abogado que es muy bueno, es muy productivo en su trabajo, muy prolijo, es un señor hecho y derecho, pero en su casa llega y es un cocainómano. ¿Está? En el trabajo, en la corte, es un abogado prolijo y trabaja y produce, en su casa es un drogadicto que consume. ¿Les quedó claro ese ejemplo? Bueno, no les gustó, me parece. Bueno, díganme si entendieron por lo menos a qué me quise referir. Por chat no, chicas, que no se escucha, escuchen, participen. No entendí espero que sea un chiste. Ah, ya estaba por bajar a la emergencia. Yo entendí todo bien. Bien, gracias, Viviana. Muchas gracias, chicas. Entonces entienda de la necesidad, porque en este ejemplo que les di yo, el abogado no podría ir drogado a la corte, ¿verdad? No correspondería, no estaría bueno, ¿no? Son dos mundos que no se deben cruzar. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, se Bien, entiende. bien, gracias. Entonces, eso para que quede bien claro, que las vías anabólicas y catabólicas tienen que ir por lugares completamente diferentes. Que las vías metabólicas tienen siempre un primer paso limitante. ¿Tá? En el caso de la glucólisis, es la fosforilación de la glucosa. ¿Tá? Que es una reacción de tipo ¿qué? Ay, acá puedo estar 3 días. A ver, capaz me sorprenden. Y me dicen la respuesta. Yo estoy súper feliz porque siempre estoy- ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, por supuesto. ¿Qué tipo de reacción es la primera reacción que se da en la glucosa, que funciona como un paso limitante, ¿ah? ¿Y qué es necesario que se dé para que esta suceda? Es compleja, yo sé, igual las estoy matando un poco. Pero si alguno lo dice, les juro que me van a hacer inmensamente feliz. Si no lo saben, no pasa nada y yo se los cuento. Pero lo hemos visto varias veces. Y se ponen a pensar un poquito. Es más, lo vimos en la clase pasada.
Y están los videos que les mandé a ver que no miraron. Ya de paso que... ¿No? Si no lo saben, díganme, chicas, no pasa nada. Sí. No, Ah. a mí se me cortó un poquito la internet. Preguntaba sobre la glucólisis. No sé, me perdí. Sí, sería. ¿Cuál sería el paso limitado? Bueno, en realidad sí, a donde va a entrar la glucosa va a ser a la glucólisis, pero ¿qué tiene que pasar antes con la glucosa? ¿La glucosa entra como glucosa a la glucólisis? No, Bien, Zoe. ¿Cómo entra? como glucosa 6 fosfato. Ahí va, entonces es fosforila. ¿No? Bien. Sí, Y la hidrolizarse, no, mi amor. Y decime una cosa. Y para que una reacción se dé de forma espontánea, ¿qué tiene que pasar? Que ya ahí le tiene una palabra bien... ¿Tiene que oxidarse? mm, debe ser exergónica. Eso, exergónica, va, eso estaba bien. diciendo. Y para ser exergónica, necesitamos que delta G negativo. Perfecto, Lucía. ¿Está? La variación de energía libre de Gibbs tiene que ser negativa, lo que nos habla de que la reacción... Bien, la amo. Delta G negativo, la reacción es exergónica, y el delta G de la fosforilación de la glucosa, ¿cómo es? Vamos, yo sé que ustedes saben, yo sé que ustedes pueden. Dice fosforila tiene que ser exergónica, o sea, negativo. Pensalo de vuelta, Zoe. Vos tenés glucosa más fosfato inorgánico y querés formar glucosa 6-fosfato. ¿Qué delta G tenemos en esa reacción? Ya que tenía un diclostéx acá, pero no lo tengo. Una contractura enorme. ¿Qué delta G tenemos? A ver, tengo dos chats. No, es positivo porque necesitas energía. Muy bien, Lucía. Es positivo. ¿Y de dónde sacamos la energía? ¿Mediante qué proceso sacamos la energía para que se dé esa reacción, que es la limitante? ¿De dónde se saca esa energía? Vamos. Del ATP. Del ATP, muy bien. ¿Y qué pasa con el ATP? La fosforilación de la glucosa. Vamos que venimos bien. Quiero que hagan el razonamiento este. Yo sé que nos lleva más tiempo. Yo les podría decir todo así nomás, pero me parece que no van a aprender un choto si yo les digo todo así nomás. Entonces, por eso... Le dona un fosfato. ¿De qué, mi amor? Le dona un fosfato. Sí, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo se llama el proceso? Se hidroliza el ATP. Bien. Ajá. La hidrólisis del ATP, ¿qué delta G tiene? ¿Positivo o negativo? ¿Y de cuánto? Porque acá sí quiero que sepan el valor. Negativo. ¿Y de cuánto? ¿33? Casi. Menos 30, exacto. Menos 30,5 o menos 30 o menos 31. Cualquiera, dependiendo de la bibliografía, esas dos bases estadas. Entonces, tiene un delta G muy negativo. Eso está bueno. Es espontánea esa reacción. La hidrólisis del ATP. Y díganme, si ustedes quieren una reacción de la hidrólisis del ATP y la fosforilación de la glucosa, ¿qué pueden hacer entre ellas para que se dé la fosforilación de la glucosa? Les estoy dando la respuesta acá. A ver, Lucía, contestá vía oral. Dale, sí, eso que escribiste, pero quiero que lo digas. Se tienen que acoplar las reacciones. ¿Y qué significa eso? Así, a lo Peñarol decimos. Que se tienen que unir. Ahí va, es como que las sumamos. Y entonces, nosotros ponemos los reactantes de un lado, nos quedan 10 minutos, los reactantes de un lado, y nos van a quedar los productos del otro, y podemos sumar los delta G, que en este caso vamos a tener, creo que es 14,6 la de la fosforilación de la glucosa, o 16,4, no, 14,6 kJ/mol, y menos 31, o menos 30,5 kJ/mol la de la glucosa. Y me da un balance de ahí de aproximadamente cerca también de 16.
Menos 16, sí, me da menos 16, entonces sí es 14, estoy bien, es 14. Menos 16,4. Entonces la reacción de la fosforilación de la glucosa acoplada a la hidrólisis del ATP hace que ésta se dé de forma espontánea. Sé que demoramos un montón en este simple razonamiento, pero yo creo que digamos, retraso vale la pena y la merita, ¿ah? Porque es algo importante. Bien, sigamos. Todas las vías metabólicas están reguladas finamente, no es que sean al azar, sino que tienen pasos estrictos de control sobre todos los momentos en los cuales hay una hidrólisis o una fosforilación, una hidrólisis de fosfato o una fosforilación, y en los eucariotas las vías metabólicas están compartimentadas, transcurren en ocasiones específicas celulares. ¿Ah? Bien. Perfecto. Entonces tenemos el metabolismo y la energía. Los organismos requieren un ingreso continuo de energía para 3 objetivos metabólicos centrales, que son el trabajo mecánico, el trabajo de transporte de moléculas y iones, y el trabajo químico, que es la síntesis de macromoléculas y otras biomoléculas. Un ejemplo de esto es la síntesis de vitamina D por isomerización del colesterol por la luz ultravioleta. Recuerdan que esto lo hemos hablado también en otras clases. ¿Lo recuerdan? Que hablamos de la carencia, la carencia de vitamina D y el raquitismo. Sí. Bien. Yo sé que lo decís solamente para que yo siga adelante y esté feliz. No, lo del raquitismo me acuerdo. Ay, gracias. Entonces, la energía necesaria deriva del entorno, ¿tá? De los fotótrofos y quimiótrofos. ¿Tá? Y acá tenemos este esquema, lo vemos 10 millones de veces, que es el esquema básicamente que representa el metabolismo, que es el conjunto de reacciones acopladas e interconectadas que liberan o consumen energía. Arriba tenemos el catabolismo, donde a partir de energía contenida en los nutrientes, como pueden ser los glúcidos, porque no hablamos de carbohidratos, hablamos de glúcidos, las grasas o los aceites, grasas no, en todo caso lípidos, porque la grasa es la animal y que son los lípidos saturados, las proteínas, a través del catabolismo y utilizando el ADP, fosforilando el ADP y para está positivo, gana electrones, entonces se reduce, y reduciendo los cotransportadores, tenemos sí, reduciendo los cotransportadores, tenemos energía química en forma de ATP, también puede ser GTP, y tenemos cotransportadores, que ahí tenemos derivados de niacina y derivados de flavina, que yo se los nombré la otra vez, si no se los acordaban, bueno, son esos. El NADH, el NADPH, el FADH2, y también está el FMN, que es flavina mononucleótido, el FAD es flavina adenina dinucleótido, el otro es niacina adenina dinucleótido fosfato y el otro es niacina adenina dinucleótido. Y el ATP es adenosina trifosfato. Puede ser también GTP, que es guanina trifosfato, TTP, que es timina trifosfato, y CTP, que es citosina trifosfato. Cualquiera de los nucleótidos puede funcionar como compuestos de alta energía, pero el principal va a ser el ATP. Y aparte de eso nos va a dar productos depletados de energía. Depletados es como carentes, como que no tienen energía, el CO2, el agua, glupamina. Esto se da en general en la mitocondria. Por eso da CO2 y por eso yo siempre les insisto que los pulmones no son los que respiran, son los que ventilan. Luego tenemos que el anabolismo es que a partir de precursores de moléculas como son los aminoácidos, los glúcidos, los ácidos grasos o las bases nitrogenadas, nosotros consumimos esa energía química, oxidamos a esos productos, a esos cotransportadores y formamos componentes macrocelulares, macromoléculas de las células, componentes de las células que son macromoléculas, como son proteínas, poliliposacáridos, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, etc. Entonces tenemos que el catabolismo es que nosotros a partir de un combustible, como un glúcido, carbohidratos no existe, y las grasas o cualquier otro lípido, las grasas son un tipo de lípido, nosotros generamos dióxido de carbono, agua y energía. Mientras que el anabolismo nosotros necesitamos energía
y precursores simples para generar moléculas complejas. Básicamente, el catabolismo rompe enlaces y el anabolismo forma enlaces. Por eso al romper enlaces se libera energía. Y al unir para crear enlaces se necesita energía. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Bien. Estoy inspirado, estoy explicando lindo, yo no. A mí no estás explicando Sí. como el orto, no se entiende un choto. Te estamos diciendo que sí porque queremos que Sí. termines. Queremos que termines. Sí. Cállate. ¡Ay, encima lo reconoce! Una pregunta. Sí. ¿El anabolismo creaba los enlaces, dijiste? El anabolismo crea enlaces. Es que a partir de moléculas simples se crean moléculas más complejas. Por eso, por ejemplo, los deportistas que utilizan anabólicos son como aminoácidos para producir proteínas, para producir músculo. Está, gracias. No, por favor. Y acá tenemos una panorámica general de lo que es el metabolismo intermedio. Tenemos que en rosado llega la comida y estaría todo lo que es el catabolismo, ¿tá? Mientras que en celeste tenemos el anabolismo, ¿tá? Y el único punto de encuentro entre los dos es el acetil-CoA, ¿tá? Esto es muy importante. El acetil-CoA y puede ser pregunta de examen, parcial y todo lo que ustedes quieran. Es un punto de divergencia y convergencia de las rutas metabólicas. Es donde convergen las rutas catabólicas y es de donde divergen las anabólicas. Sí, está bien. Y si no, que me juzgue la historia. Entonces, acá tenemos un poco más de lo mismo, así que no voy a perder tiempo en explicarlo. Pongan pausa y leanlo. Tremendo sorete. Pero es lo mismo, básicamente. Más de lo mismo. Y acá tenés esta diapositiva, le valió verga todo. Dijo, al carajo, estos pendejos que la chupen. Yo no me voy a matar en hacer mucha diapositiva. Ahora, por suerte ya pasé esta etapa de la vida, así que no me importa si se ofende. Compuestos fosfatos de alta energía. Tenemos el ATP, que es el principal, en donde tenemos que, a partir de carbohidratos, sí, que a partir de glúcidos, lípidos y proteínas, mediante el catabolismo se produce energía, y esto nos da ATP, y este ATP es utilizado para la biosíntesis de macromoléculas, la contracción muscular, el transporte activo de iones y la termogénesis. Nosotros vimos todos esos procesos de utilización del ATP, así que si no lo recuerdan, vayan a los videos anteriores, sobre todo los de IBCM, el de termodinámica, porque estoy re pesado con ese de termodinámica, pero porque me maté un montón explicándolo, lo di un montón de veces y lo grabé porque estaba podrido de darlo, porque odio esa clase. Y entiendo que ustedes la odian también, pero bueno, ahora que la entiendo es como que bueno. Y eso nos da ADP y fosfato inorgánico. Y en este último minuto nos quedan, acá tenemos el ATP, que es adenosina 5' trifosfato, porque el grupo fosfato está, como sabemos, en el carbono 5', porque le ponemos prima a los carbonos del azúcar para diferenciarlos de la base nitrogenada, en donde es un nucleótido porque está unido a fosfato, si no sería un nucleósido o adenosina. Cuando tiene un fosfato solo es adenosina monofosfato, AMP, que puede estar en una forma lineal o cíclica. Luego tenemos la adenosina difosfato cuando tiene 2 fosfatos. Y cuando tiene 3 fosfatos es ATP, adenosina trifosfato. Esos son los 3 nucleótidos que puede haber a partir de la adenosina. Si no tiene fosfato, es un nucleósido. Y tenemos que los factores que influyen en el delta G la hidrólisis del ATP son la repulsión electrostática, que es esto, la estabilización por resonancia, esta es la restabilización por resonancia en realidad, la ionización del ADP y la mayor solvatación del ADP más fosfato que ATP. Voy a poner para grabar. Bueno, como les decía, entonces nos habíamos quedado en esta diapo donde tenemos que los factores que influyen en la variación de energía libre de Gibbs de la hidrólisis del ATP son la repulsión electrostática, luego de que se hidroliza tenemos la estabilización por resonancia que se muestra en este esquema, del fosfato inorgánico saliente, la ionización del ADP, y luego tenemos la mayor solvatación de ADP más
fosfato inorgánico que ATP, que esto se corresponde a que lo tenemos en el cuadrito amarillo y básicamente lo único que me interesa que ustedes se queden de este cuadro es de que en lo que es intracelular, si bien el delta G de la hidrólisis del ATP es menos 30 kilojoules con 5, menos 30 con 5 o menos 31 kilojoules, dentro de la célula va a ser menos 58,5 kilojoules por mol, ¿está? A nivel intracelular, repito, intracelular, por última vez, intracelular, ¿tá? Después es menos 30,5 o menos 31. Ah, eso quedó, ¿no? Sí. Muy bien. Seguimos. Acá tenemos un esquema de cómo se da la hidrólisis del ATP. Básicamente es hidrólisis, entonces es lisis, o sea, rotura mediante un agua. Te disculpo. Viviana, el ATP, cuando pierde un fosfato, libera menos 30,5 kilojoules por mol de energía en general. Pero cuando esa rotura se da adentro de la célula, va a liberar menos 51,8. ¿Ah? Esto que está en el cuadro es lo que pasa dentro de la célula. Entonces, el delta G de la rotura del ATP, ¿ah? De la formación de ADP y fosfato, en vez de darme menos 30,5 como me da siempre, cuando se da dentro de la célula, me va a dar menos 51,8. ¿Ah? Que eso es a lo que se refieren cuando hablan de mayor solvatación de ADP más fosfato inorgánico que ATP. ¿Ah? Entonces, acá tenemos las mismas, o sea, estos números que aparecen ahí hacen referencia a estas referencias, ¿está? Entonces ahí tenemos que acá se va a dar la hidrólisis, primero este ATP se va a ir, luego este fosfato inorgánico se va a estabilizar va a tener una estabilización por resonancia, y luego vamos a tener la ionización del ADP, ¿ah? Que era de menos 2 a menos 3. ¿Ah? Y va a tener un balance, la ecuación, de unos menos 30,5 kilojoules por mol. También siempre recuerden que estos complejos están acompañados de magnesio, ¿tá? Entonces, el ATP, que tenía una carga neta de menos 2, ¿tá? Va a quedar a ADP con una carga neta de menos 1. Básicamente acá pasa lo mismo y nos muestra como en el ATP cuando se hidroliza pierde un fosfato y libera menos 31 kilojoules por mol de energía. El ADP también se hidroliza y libera un fosfato inorgánico, también liberando menos 31 kilojoules por mol de energía. Pero cuando tenemos AMP y se libera el fosfato inorgánico, formando el nucleósido y un fosfato inorgánico, se van a liberar menos 14 kilojoules por mol de energía. ¿Ah? Entonces, las dos primeras hidrólisis van a liberar menos 31 kilojoules por mol. Pero la última, la del AMP, va a liberar menos 14 kilojoules por mol. ¿Está? Eso es importante. Luego acá tenemos el flujo de los grupos fosfatos, donde podemos ver compuestos de alta energía y compuestos de baja energía. Los de baja energía se les llama la glucosa cisfosfato, el glicerol fosfato y el fosfato inorgánico. Y luego todos los que están ahí son llamados compuestos de alta energía. Es un esquema a grosso modo, o sea, medio como así escuetito, donde los compuestos de baja energía liberan menos de menos 20 kilojoules por mol, y los de alta energía liberan más de menos, o en realidad al revés, sí, está bien, liberan más de menos 30 kilojoules por mol. Pues si bien tienen valores negativos, es mayor la cantidad de energía que liberan. Y luego vamos con las reacciones de óxido de reducción, que yo sé que ustedes las aman. ¿Ah? Como este tema ya está dado en varias oportunidades, me voy a detener en dudas muy puntuales. ¿Ah? Tenemos que durante el metabolismo celular se producen oxidaciones de los sustratos metabólicos con la concomitantes que se da al mismo tiempo, reducción de intermediarios. Entonces, cuando un elemento oxida a otro, este se reduce. ¿Tá? Si yo oxido a Lucía, Lucía queda reducida y yo quedo oxidado. ¿Tá? Como para que se entienda. Lucía, vas a empezar a hacer mi ejemplo en todos mis ejemplos. ¿Ah? ¿Viste que Pepito y Juan? Bueno, yo voy a ser Pepito, vas a ser Juan. Entonces acá tenemos un compuesto que es electrones, se oxida, es el reductor. Esta es la marca de autos Opel, para que se acuerden. Ya a quienes han tenido clases conmigo les tengo podridos y podridas,
porque paso jodiendo con el OPEL, oxidación, pérdida de electrones, oxidación, pérdida de electrones, ¿está? OPEL, para que no se olviden nunca más. El que se oxida es el agente reductor, ¿tá? Y el compuesto que recibe electrones es el que se reduce, y es el agente oxidante. Y acá tenemos un ejemplo con el hierro y el cobre, donde el hierro queda con una carga positiva. Si tiene una carga positiva fue porque perdió una carga negativa, ¿tá? Entonces perdió un electrón. Se oxidó, entonces el agente reductor. Y el cobre perdió una carga positiva, pero eso fue porque ganó una negativa, ¿tá? Tenía 2 pesos y gastó 1. Entonces ahora quedó con 1 peso solo, ¿tá? ¿Por qué? Porque fue el almacenero, era el hierro. El almacenero tenía 2 pesos a la caja nomás. Y el cobre fue con 2 pesos y le dijo, ¿cuánto tenés los chupa-chupas de pico dulce? Y él le dijo, salen 1 peso, guacho. Y él le dijo, bueno, dame 1. Y le dio ese peso, que en realidad era un electrón, ¿tá? Y el almacenero, que es el hierro, pasó a tener 3 electrones. Y el cobre pasa a tener 1 electrón solo, ¿tá? Bueno, en realidad al revés, tiene 3 electrones el hierro. Pero capaz que con eso las mareé, la puta madre. Era tan bonito el ejemplo, la conciencia. Básicamente el hierro le cedió el electrón. Le dio el electrón, por eso quedó con carga positiva. Y este quedó con una carga sola positiva. O sea, tiene 3 electrones, 3 cargas negativas, quedó debiendo, digamos, y está. ¿Se entendió o las mareé? Ay, ahora que me di cuenta que son cargas negativas de María, capaz que las mareé. Yo me mareé un poco, si podés explicarlo. Bueno, está bien. El que se hacía es el que compra. Sí, sería claro, sería el que... No. No, vamos a ver si se los puedo explicar en electrones, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 tipos de partículas subatómicas, ¿verdad? Electrones, protones y neutrones. Los neutrones no tienen carga eléctrica, pero tienen masa. Los protones tienen masa y carga eléctrica positiva. Y los electrones tienen masa despreciable, pero tienen carga eléctrica negativa. En estos compuestos nosotros tenemos que son iones. Estos tienen 2 cargas eléctricas positivas, ¿tá? Y este también, ¿tá? Estas cargas eléctricas están a expensas de la pérdida de 2 electrones, porque como los protones están en el núcleo, no pueden perderse. Aparte, si cambiamos el número de protones, como el número de protones es el que define el número atómico, nada, cambiaría el elemento, ¿tá? Y generaríamos una fisión nuclear, lo cual no está bueno y es básicamente una bomba atómica. Entonces, este hierro, ¿tá? Acá, pierde un electrón, ¿tá? Entonces, en vez de quedarse, a ver, para estar estable, para hacer hierro sin ningún signo de más ni de menos, tendría que tener 2 electrones más, ¿tá? Y también tendría que tener 2 electrones más. Pero el hierro pierde un electrón que es agarrado por el cobre. Por eso el que cede electrones se oxida. El hierro se oxidó. Y es el agente reductor. El hierro es el agente reductor. Y el que recibe el electrón, como a le faltaban 2 electrones y agarró el que perdió el hierro, se redujo, ¿tá? Entonces, ahora le falta un electrón solo para quedar estable, ¿tá? Entonces es cobre 1 más, ¿tá? Entonces tenemos que, acá lo que se dan son 2 semireacciones. El hierro, con los 2 electrones que le faltan, y acá va a haber el hierro, que le falta un electrón, le faltan 3 electrones, y está este electrón que fue el que se le escapó ahora, se oxidó. Y acá tenemos el cobre, con los 2 electrones que le faltan, más el electrón que se le había escapado al hierro, que lo agarró él. Es como tenemos 2 positivos más 1 negativo, ¿cuánto me da? 1 positivo, ¿verdad? Se redujo. Entonces, al igual que los ácidos y las bases, siempre hay una oxidación, que es la pérdida de electrones, para que se dé, debe haber una reducción, que es la ganancia de electrones. Estos conceptos los hemos dado un montón de veces. Ahí quedaron mejor explicados, ¿lo entendieron un poco mejor? ¿Entienden por qué el hierro pasa de 2 a 3?
Se nos trancó. Sí, 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 me saltó el cartelito. Pero ¿entienden por qué el hierro pasa de 2 a 3? Lucía, apuesto que sos vos. Porque pierde, ¿qué pierde Lucía? Y habla, no mandes mensajes por chat, dale, no seas cobarde. Tenés barba y bigote ya Pierde, conmigo. pierde los electrones. Pierde un electrón, exacto, muy bien, me encantó. ¿Y por qué el cobre pierde una carga positiva? Porque atrapa un electrón. Perfecto, era lo que quería que me digan, ¿está? El que pierde electrones se oxida y el que gana electrones se reduce. Es así de sencillo. Ah, Entonces, o sea, y ¿cómo era? Había dos más, pero no me acuerdo qué era lo que habías dicho. que el que se oxida es el reductor y Ahí va el que eso. se reduce es el oxidante. ¿No? Está, eso. Exactamente, es eso. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse de las reacciones redox. Que al principio confunden porque es como un juego de palabras. Pero si pueden decir Pepe Pecas pica papas con un pico, pueden decir esto, ¿está? O camarero desencamarónemelo, también pueden decir esto, ¿está? Son No, tres. el segundo nunca me salió. A ver, ya, por favor. Qué bien que No, 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 Lucía, no. a ver, dale. ¿Por qué tuve que abrir mi boca? A ver, Lucía, hasta que Lucía no diga camarero desencamarónemelo, no pienso seguir la clase. Camarero desencamarómelo. No puedo. Una oportunidad más, dale. Solo una más porque estoy Es que ni cansado. en mi mente, ni en mi mente puedo decir esa palabra. Dale, decilo, te ayudo. Camarero desencamarónemelo. Camarero desencamarómelo. ¡Bien! Triunfé como Mágico. docente. No, tenés un tremendo docente. Bueno, y ahora Pepe Pecas pica papas con un pico. ¿Eh? Pepe Pecas pica papas con un pico. ¿Pepe pica? ¿Cómo? No, me falta una. Bueno, para mañana me lo decís, ¿está? Pepe Pecas pica papas con un ¿Por qué pico. soy la única que se humilla en YouTube? Porque te amamos y queremos que trasciendas. Y no sos la única, pero sos mi favorita. Esto es un equipo, sí, sí, la verdad que sí. Después le preguntamos a Steffi, que también es de las veteranas. No quiero asustarla a las nuevas. Fío ya tiene bastante con nosotros también, se merece un poquito de bullying. Pasa que Fío es callada, pasa desapercibida. Mañana le toca a Fío. ¡Ah! No, para mañana te practicas el PPPCAS, ¿está? Bueno, reacciones de óxido de reducción. Se pueden escribir como semireacciones y se puede medir el potencial de reducción como E sub 0. Cuando tiene un cerito y un apóstrofe se dice sub 0, como el de la Mortal Kombat. ¿Ah? Pero no Scorpion sub 0. Tomando como referencia la semireacción, que en realidad a mí me gusta. En realidad la reacción es 2 hidrogeniones más 2 electrones me dan un dihidrógeno, ¿tá? A la que se le asigna arbitrariamente el valor de 0, y las semireacciones que captan electrones se le asigna un valor de potencial redox positivo, las que se den electrones se le asigna un valor de potencial redox negativo. ¿Ah? Entonces acá tenemos que el potencial redox en condiciones estándar, para medirlo, tenemos una concentración de 1 molar y comparado al paro de referencia, que va a ser 2 hidrogeniones más 2 electrones, que me van a dar un dihidrógeno, va a ser el valor de 0. ¿Tá? Pues acá vemos y lo que se mide, ¿tá? Sería el flujo de electrones. Entonces esto mide una corriente eléctrica. Entonces la unidad del potencial redox es el voltaje. La ecuación de Nernst permite calcular el potencial de reducción a cualquier concentración de las especies oxidadas y reducidas. ¿Ah? Donde tenemos que el potencial redox es igual al potencial redox sub 0 más la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin más el número de partículas cedidas de electrones tomados por el aceptor más, por
la constante de Faraday por el logaritmo neperiano de la concentración del aceptor de electrones dividido la concentración del dador de electrones. ¿Es un montón? Sí, es un montón. Pero bueno, está. Los potenciales de reducciones estándar permiten el cálculo de la variación de energía libre. Entonces, delta G se puede expresar como menos N por la constante de Faraday por la variación de energía. O se puede expresar el delta G sub 0, que es en condiciones estándar, menos N por la constante de Faraday por la variación de energía libre. De la energía libre no, de la energía en condiciones estándar. Que son un poquito más amigables. Acá lo único que nos interesa es ver cómo el par de referencia, que es este, nos da un flujo de electrones de 0, mientras que a valores negativos, el flujo va a ser menor, y a valores positivos el flujo va a ser mayor. A diferencia del delta G, cuanto más grande y positivo es el potencial redox, mayor es la tendencia a aceptar electrones. O sea que cuanto mayor es el potencial redox, es mayor su capacidad como agente oxidante. O sea que se reduce. Cuanto más grande es el potencial redox, más fácil se reduce. O sea, más rápido agarra electrones. Hay una relación directa entre el potencial redox y la energía libre que es igual a la variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar igual a menos N por la constante de Faraday por la variación de energía en condiciones estándar, en donde tenemos que la variación de energía en condiciones estándar, de la variación del potencial redox, perdón, lo vengo diciendo como variación de energía, soy un idiota, es el potencial redox, es igual a el potencial redox estándar del aceptor menos el potencial redox estándar del donador. Oxida más porque se reduce. Sí, tiene mayor poder oxidante, Lu, porque se reduce más fácil. Luego tenemos que N es el número de electrones transferidos y F es la constante de Faraday. Espérenme. Bien, qué bueno tu aporte por el chat. Simplemente Lucía quería demostrar que es uruguaya y que dijo, Ta. Era simplemente para decir que había entendido. ¿Por qué? Porque somos uruguayos. Entonces, un valor de delta E positivo generará valores de delta G negativos. ¿Y se entiende el por qué generará valores de delta G negativos? Primero que nada, porque todo esto está multiplicado por menos 1. Sería menos 1 por el número de electrones, por la constante de Faraday, por la variación del potencial redox. En principio eso. Y después, ¿por qué? Porque si hay una mayor transferencia de electrones, significa que la reacción se va a dar de forma espontánea. Para que una reacción se dé de forma espontánea, la variación de energía libre de Gibbs tiene que ser negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque si Lucía no está de acuerdo, yo tiro la computadora contra la pared y se termina la clase y el curso acá nomás. Entonces, Lucía, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Ustedes, chicas? No les voy a hacer bullying. Sí, sí, sí. Yo Sí, en realidad mucho no entendí. ¿Qué cosa no entendiste? Tipo lo de si el delta G era positivo, al revés. El delta E era positivo, el delta G negativo. Porque cuando el delta E es positivo, se ve muchos electrones, o sea, las reacciones van a producirse. Y si las reacciones se producen de forma espontánea es porque el delta G es negativo. Entonces es como intuitivo incluso, aunque acá tenemos una expresión matemática que nos lo demuestra, donde delta G es igual a menos 1 por el número de electrones, por la constante de Faraday, por la variación de energía, sí, digo, pesado, por la variación del potencial redox, y acá te expresa cómo usar cada uno de los términos. Entonces toda esta multiplicación que va a dar un valor positivo, si nosotros la multiplicamos por menos 1 nos va a quedar negativo. Entonces, si esto es positivo, todo esto va a ser positivo. Y esto va a ser negativo, está multiplicado por menos 1. Entonces, a mayor delta E positivo, mayor reacción. Y a mayor delta E negativo, como es directamente proporcional, pues son todas multiplicaciones, mayor variación de energía libre de Gibbs estándar
pero con signo negativo, o sea que más espontánea va a ser la reacción. Ahora, si mi delta E, o sea, si mi variación de potencial redox es negativo, ¿tá? Va a ser todo negativo este término. Y yo voy a multiplicar ese término negativo por -1. ¿Tá? Entonces va a estar por acá abajo. Y la cantidad de electrones que se van a transmitir, que se van a ceder, va a ser muy baja. Esas reacciones no se van a dar de forma espontánea. Y si una reacción no se da de forma espontánea es porque tiene un delta G en condiciones estándar positivo. ¿Ah? Y que se explica también por la ecuación matemática. Acá tenemos los estados de oxidación del carbono, donde tenemos el metano, acá está completamente, tiene todos sus electrones de valencia ocupados, acá el etano, que es un alcano, acá el eteno, está todas estas huevas. Esto, la verdad, mucho no me da. El dióxido de carbono, donde tenemos acá, que es lineal, a diferencia de la molécula de agua no es de carbono, justo es hidrógeno, que es enlace, y forma el enlace de 105. Pero bueno, acá es para que veamos estados de oxidación del carbono. ¿Ah? Y acá vemos que la hidrogenación equivale a la reducción, y la deshidrogenación equivale a la oxidación, porque tenemos un NAD más. ¿Ah? Y si es más, es porque le faltan cargas negativas, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, si le sumamos las cargas negativas que le faltan, más hidrógenos, o ion hidruro, en realidad es hidrogenión, ¿ah? Me va a dar NADH, ganó electrones, por eso quedó neutra. Entonces, ¿qué pasa si atrapa electrones? Si gana electrones. ¿Se reduce? Se reduce. Perfecto. O sea que se oxida. Aparte estaba escrito acá. Si no lo sabían, por lo menos lo podían haber leído. Se reduce. Y si por el contrario, NADH pasa a NAD+, todos los que tengan el signo de más, así como pique para la vida, de viveza criolla, uruguayo peñada de inteligencia, todos los que tengan el signo de más acá, están oxidados y se van a reducir. ¿Ah? Y tiene un potencial redox negativo, entonces el delta G va a ser positivo, entonces no se va a dar de forma espontánea esta reacción. ¿Ah? Acá tenemos el NAD, que es adenina, niacina, dinucleótido, ¿ah? Que acá se reduce y forma esto que es con la configuración A o la configuración B. ¿Ah? Acá tenemos el niacina, adenina, dinucleótido también, ¿ah? Que es lo mismo. ¿Qué onda? ¿Qué pedos? Y acá tendríamos las dos reacciones. La de acá sería más 2 electrones, entonces de acá para acá sería la reducción, ¿tá? Porque es FAD. Este no tiene un signo de más, pero porque cuando tiene el hidrógeno tiene el H2, ¿tá? Que esto es flavina, adenina, dinucleótido. Gana 2 electrones, entonces se redujo. Y acá pierde 2 electrones y se oxida. El FAD está oxidado, el FADH2 está reducido. Acá tenemos algunos transportadores activados que estos FAD y NAD y todos estos cotransportadores son productos del ciclo de Krebs, que su objetivo es reducirse para ganar electrones, para llevar esos electrones a la fosforilación oxidativa en la mitocondria y generar generar ATP y oxígeno, ¿tá? Y acá tenemos que la utilización de los transportadores activos es una de las características de varias reacciones metabólicas y nos muestra distintos tipos de moléculas. Carrier es como el que lleva, acarreadoras, no sé, el que lleva, y ustedes díganlo como les guste más. ¿Ah? Acá tenemos el acetil-CoA, que como les dije es muy importante, es una molécula central en el metabolismo y transportada a los grupos acilo. Por eso queda acetil-CoA. Tiene un grupo reactivo, que es el beta-mercaptoetilamina, y después el pantoteato, y después tiene esto. Y acá lo que les dije del acetil-CoA, la importancia es que es una ruta de convergencia de rutas catabólicas y divergencia de rutas anabólicas, que ya está en otro video. ¿Sí? Tienen que ir a mirar ese video de termodinámica
si quieren entender un poquito más esto. Les va a ayudar, si no quieren no lo miren, pero les va a ayudar en serio. Si quieren, se los mando por 5ª vez más o menos, y lo miran. Si lo van a mirar, si no lo van a mirar, díganme, no, la verdad, me vale ver tu video, no lo voy a mirar un choto, dejar romper las pelotas. Díganmelo, está todo bien. Tipo, no pasa nada, no me enojo, les explico tomar la próxima clase, nada más que eso. Ay, no con un chiste. ¡Háblenme! Me siento solo si no me hablan. Y Lucía, no escribas. A ver, sos vos, Lucía, me parece. Sí, lo miramos, lo miramos. Eso me dijo mi ex también. Yo lo miro hoy de noche, prometo. Bueno, muy bien. Muy bien, te voy a creer. Voy a creerte. A mi ex le creí. Me cago con 30 tipos distintos. En mi cara. Con 30 me enteré yo. Manda, sabes. Entonces tenemos que la regulación del metabolismo celular tiene 3 mecanismos principales. Lo triste de esto es que es una historia real. Voy a empezar a compartir todas mis tragedias en TikTok. Me hice TikTok ayer, ya está. Soy un viejo choto sin dignidad. Me abre un TikTok. Ay, sí, vi que pasaste al grupo, a WhatsApp, digo. Te voy a Sí, la seguir. triste historia... No, ¿vieron el video? Es real eso. No, no es un chiste, es real. Mi psicólogo me bloqueó de WhatsApp. Está. Mi psicólogo me bloqueó de WhatsApp. Me parece un montón, un montón. No te rías, es horrible. Ah, por suerte la psiquiatra me dio el alta, pero estaba loco en esa época. No me tenía, no sé, no sé. Yo para mí que no puedo con todo este cuerpo y tal. Sí, ya, sí, Wendy, que primera clase y te enteras que tu profesor, el psicólogo lo bloqueó de WhatsApp, es como que un montón, ¿no? Digo, es como, pa, estudió 5 años para tratar con gente con los problemas y te bloqueó. ¿Cómo podemos? Bueno, capaz cambio el número, dije yo. Gracias, sí, estaban mis estudiantes riéndose en el chat de mi descarcajada. Bueno, yo voy a seguir con la clase impoluto. ¿Tá? Entonces los mecanismos de control de regulación de metabolismo son el control de la cantidad de enzima, el control de la actividad enzimática y el control de la disponibilidad de sustratos. ¿Está? O sea, cuanto más enzima tenemos una mayor velocidad máxima de reacción, como ya habíamos visto en la clase de cinética enzimática. El control de la actividad enzimática tiene que ver con cuánta de esa enzima que hay está actuando. Y después el control de la disponibilidad de sustrato, porque si tenemos enzima pero no tenemos sustrato, sí, hoy yo me tomo todo con humor. Ah, a ver, te doy clases a vos. ¡Ah! No, mentira, te amo. No, que me encanta darte clases porque me genera mucha alegría. Ah, No me pegues en público, dijiste que no me ibas a pegar más en público. Yo le digo a la graduada en la sala, siento que no me ibas a pegar más en público. No, ¿por qué no? Es más, tendría que pegarte más en público, me dice. En fin. Volvamos, que quiero terminar, creo que terminamos antes de que se termine los 40 minutos. Acá tenemos algunos de los ejemplos. En realidad esto su docente lo pasó por alto, como que le valió verga. Esto tiene que ver con la transcripción, traducción y demás. Y la actividad enzimática está regulada por diferentes cofactores y demás, como una regulación alostérica. Acá tenemos que, por ejemplo, viene una hormona lipofílica, se une a este receptor, y este receptor hace que se aumente la velocidad de transcripción y acá, la respuesta celular. Y acá lo que hace es activarse una cascada de segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros en general son los que tienen que ver con el AMP cíclico que el otro día me preguntaba Agustín. En general pasa esto, se une un sustrato a una proteína de membrana, la cual genera cambios conformacionales, la cual hace que se libere una cascada de segundos mensajeros mediados por AMP cíclico. Pero no comamos ansia, los vamos a ver más adelante. Esto también le valió vergas al docente que estaba dando la clase. Esto tiene que ver con el transporte de la insulina y la regulación de la glucosa de la glucosa y la insulina en lo que es el hepatocito. Me parece que es un montón para el momento de la carrera en la que están ustedes. ¿Ah? La glucosa entra por acá o sale por acá, se fosforila, y luego la glucosa 6-fosfato pasa a ser glucosa 1-fosfato, que luego va y forma glucógeno.
Y después tenemos distintas interconvenciones de los principales combustibles en el humano, ¿tá? Donde vemos que la glucosa se puede transformar en ácidos grasos, ¿tá? Y cetonas, cuerpos cetónicos, pero no los ácidos grasos en glucosa. La glucosa se puede transformar en aminoácidos, y los aminoácidos en glucosa por la gluconeogénesis y por la síntesis no esencial de aminoácidos, se forman los aminoácidos, y que los aminoácidos pueden transformarse en ácidos grasos, pero no en ácidos grasos, pero no en aminoácidos, ¿tá? Por la síntesis de ácidos grasos y la cetogénesis. Todo se transforma en grasa, menos la grasa en otras cosas, la red calcada de mi hermana. ¿Ah? Respirás rápido y engordás, claro, así cualquiera. Soretes de mierda, grasa soreta. Así me tienen. ¿Tá? Y acá tenemos la topografía del metabolismo, que no me voy a detener mucho en esto, simplemente me gusta que vean la foto de la imagen de lo que es una célula en microscopio electrónico con la técnica de transmisión de electrones, por eso se ven estas distintas electrodensidades, donde se ven zonas electronlúcidas, que ya habíamos visto se corresponden a la eucromatina, y las electrodensas que se corresponden a la heterocromatina. Acá vemos lisosomas, vemos vesículas que se corresponden estas a Golgis. Tendríamos que ver algunos retículos endoplasmáticos rugosos, me parece que acá, y donde tengo un puntito, veo algún ribosoma, y las mitocondrias. Esta no voy a tener mucho porque acá está mucho más lindo. En el Golgi lo que sucede es que se forman las glicoproteínas y los oligosacáridos. Las mitocondrias es donde se da la beta-oxidación, la síntesis de los grupos hemos, la síntesis de la urea, y también el ciclo del ácido tricarboxílico, la fosforilación ácida también. En el núcleo se da la síntesis del ADN y el ARN, el rizosoma se degradan las lipoproteínas, los mucopolisacáridos y otras macromoléculas, además que se forma el fagolisosoma cuando metemos alguna bacteria. En el citosol se da la síntesis de ácidos grasos, la glicólisis, la ruta de las pentosas 5-fosfato, las pentosas fosfato, la síntesis de urea, la síntesis de grupo hemo. En los peroxisomas se da la síntesis de las sales biliares, ahí va, la oxidación de las cadenas de los ácidos grasos de cadena muy larga, y sí, es de ácidos grasos de cadena muy larga, ya está. Y los ribosomas y el retículo endoplasmático rugosos tienen que ver con la síntesis de proteína, como ya espero que sepan y recontrasepan, y el retículo endoplasmático liso tiene que ver con la formación de triglicéridos, y tiene funciones mixtas con las oxigenasas y con la síntesis de fosfolípidos. ¿Tá? Desde ya, muchas gracias. Recuerden el canal, pueden suscribirse y mirar los videos, ¿tá? Activar la campanita. Y bueno, nada, eso. Hasta aquí llegó mi amor, chicas, chicos, chiques, chicos, chiquis, todos, ¿tá? Todas sus formas de autopercibirse. Bueno, nada, eso. Dudas, insultos o lo que sea, nos quedan pocos minutos, así que espero que no. ¿Quedó bien la clase? ¿Quedó clara? ¿Les gustó? Saludos. Bueno, Al menos miren. ¿Qué? yo al menos tengo todo bien. Me quedó todo Bien, claro. perfecto. Miren los videitos, Sí, re ¿tá? bien. Miren los videitos que les van a ayudar, en serio. Besos grandes, ¿no?